Doctor, los miembros, por favor, pónganse de pie para recibir las preguntas. Buenas tardes, estoy haciendo, por favor. Siendo las 14 horas del día 20 de mayo del año 2026, se instala la audiencia oral de juicio dentro del proceso de tránsito con el número 10-203-2026, referente a daños y perjuicios derivados del accidente de tránsito. Comparecen la parte actora, el señor Richard Tizalema, con su respectivo patrocinador, el doctor Carlos Villasís, y la parte demandada, la señora Doménica Torres, con su respectivo defensor, el técnico, doctor Brian Caguán. Por secretaría, por favor, sírvase constar la presencia de las partes procesales. Señor juez, se encuentran presentes todas las partes procesales convocadas. Listo. Al no existir cuestiones previas pendientes, este tribunal declara instalada el presente conforme a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración previstos en el Código Orgánico General de Procesos. Este juzgador les recuerda a las partes que las objeciones deberán formularse de manera oral, inmediata y debidamente fundamentada. Se concede el uso de la palabra a la parte actora para que dé inicio a su relato inicial. Con su autorización, señor juez, la pretensión de nosotros, de mi parte, es que la señorita Doménica, la parte demandada, venía en una intersección superando los límites de velocidad permitidos, por ende, lo cual provocó el choque con mi defendido, el señor Richard Tizalema, el cual sufrió daños físicos y materiales dentro de este. Tenemos en cuenta que se tome nuestra pretensión y que también esta litigación oral sea tenida en cuenta con los juristas Michel Duche y Antonio Rufano. Muchas gracias, doctor. Ahora se concede la palabra a la parte demandada para que dé inicio a su alegato. Muchas gracias, señor juez. La contraparte pretende construir una teoría basada únicamente en apreciaciones sugestivas. Nosotros demostraremos que mi cliente, en este caso, actuó de acuerdo a las normas de tránsito y que el culpable del accidente, por actuar de manera imprudente y con indisciplina, fue la parte actora. La defensa de nosotros se va a fundamentar en autores como Jordi Fenol y Andrés Baitelman. Nosotros de igual manera solicitamos que se rechace la demanda. Muchas gracias. Se tiene por escuchado sus alegatos iniciales. La presente audiencia ahora continuará con la práctica de la prueba testimonial. Comparezca el señor Richard Tizalema al estrado, por favor. Señor Richard Tizalema, por favor, hacia su mano derecha. Se le recuerda que se encuentra bajo juramento. ¿Jura usted decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado bajo las intervenciones de ley? Sí, puro, señor juez. Listo, puede proceder la parte actora. Gracias, señor juez. Señor Richard, ¿me puede indicar qué fue lo que pasó antes de este accidente? Bueno, antes del accidente yo me encontraba circulando por mi carril en la avenida Ceballos. Al no constatar que no se encontraba ningún vehículo en la intersección y también pude visibilizar que el semáforo se encontraba en luz verde, yo intenté pasar la intersección en donde de las cuales la señora demandada en este caso me chocó. Gracias, señor Richard. ¿Usted estaba atento a la luz de tránsito? Sí, yo verifiqué claramente que la semaforización se encontraba en luz verde. ¿Es correcto afirmar que la demandada ingresó a exceso de velocidad y sin respetar los límites de tránsito? Objeción, señor juez. La defensa fundamenta jurídicamente su gestión, por favor. La pregunta es sugestiva, señor juez, ya que en este caso está incitando al declarante a que declare sobre partes que él no conoce, como por ejemplo la responsabilidad
responsabilidad y la velocidad, en este caso, del conductor. En consecuencia, la formulación de esta pregunta vulnera las reglas técnicas directas, en este caso, del interrogatorio directo. Muchas gracias. Analizando el fundamento expuesto por la defensa, ese tribunal advierte que la pregunta efectivamente incorpora elementos afirmativos que orientan la respuesta del declarante. En consecuencia, conforme a las reglas técnicas del interrogatorio directo y al principio de contradicción previsto en el artículo 176 del Código Orgánico General de Procesos, se acepta la presión. Abogado, por favor, reformule su pregunta. Sí, señor juez. Señor Richard, ¿qué observó respecto al movimiento del vehículo de la señora demandada? Bueno, yo no observé que no había ningún vehículo, simplemente yo al intentar cruzar la intersección, el vehículo rápidamente se acercaba contra mí. Muchas gracias, abogado. Puede proceder la defensa con el respectivo contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Señor Richard, ¿usted miró hacia ambos lados antes de ingresar a la intersección? No lo recuerdo con exactitud. Entonces, usted está aceptando que no se fija en el tránsito para ingresar a la intersección. Objeción, señor juez. Fundamente, doctor. Señor juez, la pregunta formulada por la defensa parece conclusiva, ya que él está haciendo afirmar al señor Richard que él no se dio cuenta de ingresar al momento de ingresar a la intersección, de cómo estaba el tráfico o la luz que emitía el semáforo. En consecuencia, la formulación de esta pregunta vulnera las reglas técnicas del interrogatorio. Por favor, deseo que se tome en cuenta mi objeción. Escuchado el fundamento expuesto por la parte actora, este tribunal considera que la pregunta excede los límites permitidos para la obtención de hechos concretos. Por tanto, en ejercicio de control judicial de la actividad probatoria, ya conforme a los principios de legalidad y contradicción previstos en el COGEP, se acepta la presión. La defensa reformule su pregunta, por favor. Entendido, señor juez. Señor Richard, ¿usted verificó si existían más vehículos al frente suyo? La verdad no observé, ya que no se aproximaba ningún vehículo de manera peligrosa. ¿Es cierto que usted frenó antes del impacto? Objeción, señor juez. Se fundamente. Es una pregunta sugestiva. Se niega la presión. Este tribunal deja en constancia que nos encontramos en la fase de contrainterrogatorio, donde las preguntas sugestivas resultan procesalmente admisibles, conforme a las reglas técnicas de litigación oral. La finalidad del contrainterrogatorio consiste precisamente en confrontar la credibilidad y consistencia del testimonio rendido. Responda, por favor. ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? ¿Es cierto que usted frenó antes del impacto? Bueno, la verdad, intenté frenar, pero tomando en cuenta de que esa noche la calzada estaba mojada, no pudo cómo reaccionar rápido mi maniobra al trato de frenar, pues no alcancé a frenar. Muchas gracias, señor juez, no tengo dudas. Listo, puede retirarse el declarante. Señor juez, solicito que pase al estado mi testigo el señor David Solano. Continúe, por favor, el testigo. Señor David Solano, alce su mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado bajo las prevenciones de ley? Sí, juro, señor juez. Continúe la parte actual con sus preguntas. Gracias, señor juez. Señor David Solano, indique al tribunal qué observó antes del accidente. Bueno, yo me encontraba vendiendo caramelos cerca de la intersección cuando de pronto comenzó a darse una ligera lluvia. Dentro de esto comenzaron a frenar los carros debido a la lluvia. Entonces, justamente el señor de la parte actual comenzó a frenar de poco a poco. Objeción, señor juez. Fundamente, señor abogado, de su juicio. El testigo está siendo inducido en este caso a emitir conocimientos y hechos que él no conoce.
sin poseer, en este caso, conocimientos especializados de vehículos de acuerdo a su velocidad o frenar. Se niega la presión debido a que este tribunal considera que el testigo no está emitiendo una conclusión técnica especializada, sino una apreciación derivada de la percepción directa de los hechos mediante sus sentidos. Continúe, por favor, señor David Solano, con su respuesta. Comentando que el señor lo estaba frenando, como estaba la lluvia un poco más fuerte, pero se observaba que el otro vehículo ya venía por intersección sin frenar de manera a altas velocidades. Esto causó que varias personas regresaran a ver al hecho. Esas son todas mis preguntas, señor juez. Muchas gracias, doctor. Puede continuar la parte demandada con su contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Señor David, ¿usted a qué metro se encontraba el día del accidente cuando ocurrió el accidente de tránsito? Aproximadamente a 10 metros. ¿Y existían otros vehículos? Sí, estaba el tránsito algo moderado a esa hora. ¿Usted no cree que uno de esos vehículos podía taparle la visibilidad para apreciar en este caso el accidente? No, debido a que tenía clara visualización, no estaba nublado ni nada por el estilo, se podía apreciar bastante bien. Muchas gracias, señor. No tengo más preguntas. Muchas gracias, señor testigo. Puede retirarse. Esos son todos sus testigos, señor doctor Villasís. Sí, señor juez. Listo, ahora daremos paso para que pase la señora demandada a dar su versión. Señorita Doménica, hace su mano derecha, por favor. ¿Jura usted decir la verdad en cuanto conozca y le sea preguntado bajo las prevenciones de ley? Sí, juro. Puede proceder a la defensa con sus preguntas. Muchas gracias, señor juez. Señorita Doménica, explique a este tribunal qué ocurrió ese día desde su perspectiva. Ok, yo estaba conduciendo por la calle Unidad Nacional. Había bastante congestión en el tráfico debido a la hora. Sin embargo, yo me percaté de ver el semáforo que esté en verde para mi vía y así poder continuar conduciendo con normalidad. Yo me percaté y me di cuenta que el carro de la parte actora entró ininterrumpidamente a mi vía y no frenó el carro, no se percató. ¿Considera usted que el autor, en este caso, actuó imprudentemente? Objeción, señor juez. Fundamente, doctor. La pregunta solicita una valoración objetiva respecto a la responsabilidad jurídica y conducta procesal, que son aspectos de determinación que corresponden exclusivamente al acusador. Muchas gracias, doctor. Este tribunal advierte que la pregunta pretende obtener declaración de una valoración subjetiva respecto a la responsabilidad jurídica. En consecuencia, conforme al principio de pertinencia probatoria previsto en el Código Orgánico General de Procesos, se acepta la presión. Por favor, doctor, responde su pregunta. Listo, señor juez. Señorita Doménica, ¿qué observó usted específicamente del comportamiento del actor? Observé que no ingresó con cuidado, es decir, ingresó rápidamente y no frenó. Muchas gracias, señor juez. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a la contraparte para el respectivo contrainterrogatorio. Muchas gracias, señor juez. Señorita Doménica, ¿usted escuchó bocinas antes del impacto? Sí, escuché algunas bocinas. ¿Qué hizo después de escuchar dichas bocinas? Como le mencioné, me percaté que mi semáforo esté en verde para poder continuar conduciendo con normalidad. Muchas gracias, señor juez. No tengo más preguntas. Puede retirarse la declarante. Señor juez, solicito que se acepte el testimonio del señor Luis Anarco. Proceda a entrar, señor Rosenau. Señor, levante su mano derecha, por favor. ¿Jura usted
usted decir la verdad en cuanto a los hechos y las preguntas bajo las prevenciones de ley? Sí, juro. Continúe la parte con su interrogatorio. Gracias, señor juez. Señor Rossi, desde su perspectiva, ¿qué ocurrió ese día? Recuerdo que me encontraba hacia varios metros de la intersección y resulta que observé que la parte actora dirigió su mirada hacia abajo y bueno, no estoy muy seguro de lo que estaba haciendo en ese momento la parte actora y bueno, ocurrió ese accidente después de eso. ¿A qué distancia se encontraba usted? Aproximadamente me encontraba a una distancia de 8 metros de lo Conclusión, ocurrido. señor juez. Fundamente, doctor. La pregunta formulada por la defensa resulta impertinente para el objeto de esta demanda. Se niega la objeción. La pregunta guarda relación con la credibilidad y alcance del testimonio rendido. Continúe, por favor, señor Ronnie. Y bueno, durante esos momentos, como comenté, me encontraba esperando un taxi a esa distancia, que son de 8 metros. Y bueno, la parte actora dirigió su mirada hacia abajo y no sabía qué estuvo haciendo la parte actora y bueno, ocurrió lo sucedido. Eso sería todo. Muchas gracias, señor juez. No tengo más preguntas. La parte actora tiene preguntas en el laboratorio. No, señor juez. Muchas gracias. Puede retirarse, señor Ronnie. Muchas gracias a las partes. Se tiene por concluida la fase probatoria. Ahora se concede el uso de la palabra para sus alegatos finales. Continúe la parte actora. Muchas gracias, señor juez. Durante el desarrollo de la presente audiencia, esta parte ha logrado demostrar, mediante prueba testimonial coherente, pertinente y legalmente actuada, la responsabilidad de la demandada dentro del accidente de materia de este proceso. El propio testimonio del señor Richard permitió establecer que el vehículo de la demandada ingresó rápidamente a la intersección cuando el semáforo se encontraba inhabilitado para la vía del actor. Asimismo, el testigo presencial, David Solano, confirmó haber observado que el vehículo conducido por la demandada avanzó sin disminuir la velocidad, incluso en condiciones climáticas adversas, debido a la lluvia ligera existente al momento de los hechos. La defensa, por su parte, no logró desvirtuar de manera suficiente la teoría del caso, sostenida por esta representación. Las inconsistencias advertidas dentro de esta versión de la demandada evidencian una clara falta de diligencia al momento de conducir. En consecuencia, conforme a las reglas de valoración racional de la prueba prevista en el Código Orgánico General de Procesos, esta parte solicita que se declare con lugar la demanda y se disponga la correspondiente reparación integral a favor de mi representado. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Se concede la palabra a la parte demandada para que dé su alegato final. Muchas gracias, señor juez. En este caso, la parte actora pretende cargar la responsabilidad a mi defendida con las preguntas sugestivas o sus testimonios que carecen de verdad. Sin embargo, durante esta audiencia se quedó evidenciado que el actor no verificó adecuadamente las condiciones y los testimonios de parte de ellos fueron contradictorios. Incluso el testimonio del señor Ronnie Sanabria nos da un claro ejemplo de que el actor en este caso iba distraído, iba agachado, no estaba con sus 5 sentidos en el momento de conducir su auto. Por lo tanto, la contraparte no logró de manera plena y suficiente la responsabilidad, en este caso, para atribuir que mi demandada en este caso tuvo la culpa. Muchas gracias. Muchas gracias a las partes. Este tribunal deja en constancia que durante el desarrollo de la audiencia se garantizó plenamente el derecho a la contradicción, oralidad, inmediación, defensa previstos en el Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, las objeciones planteadas fueron resueltas aplicando criterios de legalidad, pertinencia y control judicial. Conforme al artículo 176 del Código Orgánico General de Procesos, la finalidad de la prueba
consiste en conducir al juzgador al convencimiento sobre los hechos controvertidos. En consecuencia, habiéndose aplicado la prueba testimonial y garantizado el debido proceso, ese tribunal declara concluida la presente audiencia oral de juicio. Notifíquese y cúmplase. Muchas gracias.